Bendiciones, bienvenidos a esta enseñanza llamada Jesús reprende a escribas y fariseos. El propósito de esta enseñanza es ayudar a comprender los errores principales que cometieron los escribas y los fariseos, para que podamos reconocerlos y evitarlos en nuestra propia vida. Al estudiar estos errores, queremos que cada oyente pueda identificar cualquier actitud parecida en su corazón, desechar todo orgullo religioso y volver a la obediencia sincera a la palabra de Dios. También buscamos que todos entendamos que la verdadera vida espiritual no se basa en las apariencias, en reglas humanas o en posiciones de autoridad, sino en una relación genuina con Dios, vivida con humildad, con verdad y con obediencia. Los puntos de esta enseñanza son tres. Número 1, ¿quiénes eran los escribas y los fariseos? Número 2, errores de su enseñanza. Y número 3, una reflexión final. Los escribas y los fariseos. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran los especialistas en la ley de Moisés. Ellos se dedicaban a estudiar, copiar y enseñar las escrituras al pueblo. La gente los veía como personas sabias y con cierta autoridad espiritual. Muchos de ellos también pertenecían al grupo de los fariseos. Su trabajo era muy respetado porque eran quienes explicaban e interpretaban la palabra de Dios. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos fueron uno de los grupos religiosos más influyentes del judaísmo en tiempos de Jesús. En los evangelios aparecen muchas veces como los principales opositores de Jesús. No porque no conocieran las escrituras, porque de hecho las conocían muy bien, sino por su orgullo espiritual y su gran legalismo. ¿Cómo se comportaban los fariseos y los escribas? El carácter de los escribas y fariseos estaba marcado por una profunda hipocresía religiosa, también por un gran orgullo espiritual. Vivían en ceguera espiritual, buscando la gloria y el reconocimiento de los hombres, y deseaban títulos, honores y los primeros lugares. Se aferraban a un legalismo que era muy extremo, imponiendo pesadas cargas religiosas sobre el pueblo, aunque ellos mismos no practicaban lo que enseñaban. Además, elevaban tradiciones humanas al nivel de los mandamientos de Dios, llegando a distorsionar, incluso a invalidar la misma palabra de Dios. Mostraban poco amor, poca misericordia, poca justicia. Despreciaban a los pecadores y a la gente común. También buscaban poder, control e influencia religiosa, y en algunos casos también explotaban a los más débiles, como a las viudas, mientras aparentaban gran piedad, con largas oraciones para ser vistos de los demás. Errores de su enseñanza. Número 1. Buscaban su propia gloria. Los escribas y fariseos eran hombres muy religiosos que aparentaban servir a Dios, pero en realidad buscaban su propia gloria. Sus acciones revelaban lo que había en su corazón, porque, como dijo Jesús, el árbol se conoce por su fruto, y el fruto de ellos mostraba que amaban recibir la aprobación y la gloria de los hombres en lugar de la gloria que viene de Dios. Mateo capítulo 23, versículos 5 al 7. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Su verdadera intención no era servir a los demás, sino ser servidos por ellos. Buscaban reconocimiento y honra por su posición religiosa, lo que dejaba al descubierto su orgullo espiritual. Amaba más la gloria que viene de los hombres que la que proviene de Dios. Se presentaban como ejemplos de espiritualidad, pero en realidad su corazón estaba lleno de vanidad y de maldad. Algo importante de notar es que conocían bien la ley de Dios. Sin embargo, aún sabiendo la verdad, vivían en rebeldía contra Dios. Por eso Jesús dijo al pueblo que hiciera lo que ellos enseñaban cuando hablaban conforme a la ley, pero que no siguieran su ejemplo, porque actuaban con hipocresía y no practicaban lo que enseñaban. Mateo capítulo 23, versículo 3. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Los escribas y fariseos no entendieron que, en el reino de Dios, lo verdaderamente importante no son los títulos ni las posiciones, sino la humildad y el servicio a Dios y al prójimo. Mateo capítulo 23, versículos 11 y 2. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En total contraste con los escribas y fariseos, Jesús dio el ejemplo más claro de humildad y de servicio. Aunque es el Rey de Gloria, se despojó de su gloria y tomó forma de siervo para servir y rescatar a la humanidad. Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos.
Aunque Jesús se despojó de su gloria y tomó forma de siervo, fue precisamente su obediencia y su entrega lo que le llevó a ocupar el lugar de mayor honra. Su ejemplo nos muestra que, en el reino de Dios, la humildad es de mucha importancia. Los escribas y fariseos se preocupaban mucho por parecer justos por fuera, pero por dentro estaban llenos de mucha maldad. Su religión era algo como una fachada que escondía un corazón que estaba lleno de orgullo y de soberbia. Mateo capítulo 23, versículos 25 al 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Cuanto más querían quedar bien ante los demás, menos dispuestos estaban a aceptar la verdad y la corrección. Su deseo de ser admirados los fue cegando a la verdadera gloria de Dios, hasta el punto de rechazar a Cristo, tal como sus antepasados habían hecho con los profetas. Mateo capítulo 23, versículos 29 al 32. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Ellos que presumían guiar al pueblo, terminaron oponiéndose al reino de Dios. Su búsqueda de reconocimiento los llevó a perder lo que realmente era eterno. En lugar de glorificar a Dios, se glorificaban a sí mismos. En vez de servir, buscaban ser servidos. Y por querer la admiración de los hombres, terminaron siendo rechazados por el Señor. Quien busca su propia gloria no puede ver la gloria de Dios. Jesús mismo dijo a los judíos: ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? El orgullo religioso es una trampa peligrosa que puede apartarnos del camino de la vida eterna. Por eso la Escritura enseña que el que se humilla será enaltecido, y el que se exalta será humillado. Número 2. Invalidaban los mandamientos de Dios. Los escribas y los fariseos enseñaban reglas creadas por ellos y por otros líderes religiosos, como si fueran verdaderos mandamientos de Dios. De esta manera muchas veces ignoraban o dejaban de lado lo que Dios realmente había ordenado, anulando así el verdadero propósito de la ley. Marcos capítulo 7, versículos 1 al 4. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas, que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, y de los utensilios de metal y de los lechos. Los fariseos y algunos escribas que habían venido de Jerusalén observaron que algunos discípulos de Jesús comían sin lavarse las manos, según la tradición que ellos seguían. Por esta razón comenzaron a criticarlos. Sin embargo, su acusación no se basaba en ningún mandamiento de Dios, sino en una tradición humana. Es decir, que estaban juzgando a los discípulos por no cumplir una regla que no provenía de la ley de Dios. Los fariseos y muchos judíos practicaban lo que llamaban la tradición de los ancianos. Según esa tradición, debían lavarse las manos repetidas veces antes de comer. También realizaban lavamientos ceremoniales de vasos, jarros, utensilios, incluso de ciertos muebles. Estas prácticas no eran mandamientos dados por Dios, sino normas que los líderes religiosos habían añadido con el tiempo. Este pasaje muestra claramente el peligro de convertir tradiciones humanas en reglas obligatorias como si fueran mandamientos de Dios. Los escribas y fariseos no solo seguían esas tradiciones, sino que también las enseñaban a todo el pueblo y juzgaban a quienes no las obedecían. De esta manera, terminaban imponiendo cargas religiosas que Dios nunca había ordenado. Marcos capítulo 7, versículos 5 al 8. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Los fariseos preguntaron a Jesús por qué sus discípulos no seguían la tradición de los ancianos. Jesús les respondió citando a Isaías: ellos honraban a Dios solo con palabras, pero su corazón estaba lejos de él. Dejaban de lado los mandamientos de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. El profeta Isaías ya había hablado de ese tipo de actitud. Personas que parecen espirituales, pero que en realidad desobedecen a Dios porque prefieren seguir reglas hechas por hombres, reglas que Dios nunca pidió. Marcos capítulo 7, versículos 9 al 10. Les decía también: bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Marcos capítulo 7, versículos 11 al 13. Pero vosotros decís: basta que diga un nombre al padre o a la madre. Es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Los fariseos enseñaban una tradición llamada corbán, que significaba ofrenda dedicada a Dios. Según esa tradición, una persona podía declarar que su dinero o sus bienes eran corbán, es decir, que estaban reservados para Dios. Esto podía ser usado como una excusa para no ayudar a sus padres, aunque el mandamiento de Dios dice que debemos honrar al padre y a la madre. Jesús denunció esta práctica porque en realidad estaban usando una tradición religiosa para evitar obedecer un mandamiento de Dios. En vez de cumplir la ley de Dios, ponían sus propias tradiciones por encima de ella. Por eso Jesús los llamó hipócritas, pues aparentaban ser muy religiosos al dedicar algo a Dios, pero en la práctica descuidaban la responsabilidad de honrar y de cuidar a sus padres. Así sus tradiciones terminaban anulando la verdadera intención de la palabra de Dios. Número 3. Desviaban a otros espiritualmente. Uno de los errores más graves de los escribas y fariseos fue que, en lugar de guiar al pueblo hacia Dios, lo alejaban más con su mal ejemplo y con sus enseñanzas torcidas. Eran líderes religiosos con gran influencia, pero en vez de usar esa responsabilidad para edificar al pueblo, la utilizaban para oprimir, controlar y desviarlos. Esto fue tan grave delante de Dios, que Jesús los reprendió con más dureza que a nadie más en las Escrituras. Cuando trató con los escribas y los fariseos, su reprensión siempre fue firme, directa y repetida, porque su hipocresía no solo los dañaba a ellos mismos, sino que también desviaba a otros del camino de la verdad. Mateo capítulo 23, versículo 3. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Jesús los acusó de cerrar la puerta del reino de Dios, no solo por su propia incredulidad y desobediencia, sino también porque impedían que otros creyeran. En lugar de llevar a las personas a una relación verdadera con Dios, las cargaban con tradiciones, con rituales, con reglas humanas y con una religiosidad vacía. Esto quiere decir que quienes se convertían a las enseñanzas de los fariseos y escribas no se acercaban verdaderamente a Dios, sino que adoptaban la misma hipocresía, dureza de corazón y ceguera espiritual que ellos. En lugar de nacer de nuevo, quedaban atrapados en una forma de religiosidad vacía, superficial y llena de orgullo. Mateo capítulo 23, versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Su estado espiritual después de esa conversión era incluso peor que antes. Puede resultar sorprendente, pero era preferible que esas personas nunca hubieran sido convertidas a sus enseñanzas que después caer en su religiosidad, en su falta de verdad y en su deshonra hacia Dios. Los escribas y fariseos estaban dominados por un espíritu de ceguera espiritual. En varias ocasiones, el Señor Jesús se los hizo ver claramente al llamarlos guías ciegos. Al hablar acerca de lo que realmente contamina al hombre, Jesús dijo acerca de ellos. Mateo capítulo 15, versículo 14. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo, es decir, que ambos irían al lago de fuego. Después de que Jesús explicó que había venido a este mundo para que los que vean sean cegados, los fariseos lo cuestionaron de la siguiente manera. Juan capítulo 9, versículos 40 y 41. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió:
Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Si ellos hubieran tenido la humildad de reconocer su ceguera espiritual y su necesidad de arrepentimiento, Dios habría tenido misericordia de ellos. Pero al negar su ceguera y rechazar la corrección de Jesús, cerraron su corazón a la verdad. Por eso permanecieron en su pecado, no porque Dios no quisiera perdonarlos, sino porque su orgullo les impidió reconocer su necesidad de arrepentirse de su error y de su maldad. Reflexión final. Las falsas enseñanzas de los escribas y fariseos no solo confundieron a muchas personas en tiempos de Jesús, sino que también sirven como una advertencia para nosotros el día de hoy. Estos líderes religiosos se apartaron de la verdadera voluntad de Dios al poner sus tradiciones, su orgullo y sus prejuicios por encima de la palabra de Dios. El mismo espíritu de error y de orgullo que actuó en los escribas y fariseos también se manifiesta hoy en muchos líderes religiosos y creyentes. Son personas que no aceptan ningún tipo de corrección, ni están dispuestas a examinar sus propias actitudes. Les gusta ocupar los primeros lugares, recibir reconocimiento y ser admirados por los hombres. Con frecuencia se preocupan más por la apariencia religiosa y por mantener su posición o reputación que por vivir en humildad y obediencia a Dios. De esta manera repiten el mismo error de aquellos líderes del pasado. Aparentan espiritualidad, pero su corazón está más enfocado en la gloria humana que en la gloria de Dios. Seamos vigilantes, porque todos corremos el riesgo de caer en los mismos errores si no examinamos con cuidado lo que creemos y lo que enseñamos. Examinemos si nuestra fe está verdaderamente basada en la verdad de Dios, o si simplemente seguimos reglas externas y tradiciones que nos fueran enseñadas, sin haberlas confrontado con la palabra de Dios. Solo la gracia y la misericordia de Dios puede guardarnos de caer en esa religiosidad vacía. Que el Señor Jesús nos ayude a ser cuidadosos con las doctrinas que aceptamos y a caminar siempre en la luz de su palabra, para no caer en enseñanzas falsas que puedan alejarnos de la verdad y llevarnos a la perdición eterna. Sigue creciendo en tu conocimiento de Dios. Da clic en la flecha y descubre más enseñanzas preparadas especialmente para ti.